Buenas noches, grupo. Esta noche estamos aquí presentes para presenciar un gran debate titulado ¿Fue la Unión Soviética un fracaso? Parte 2, donde estarán participando Isaías con argumentos a favor y Miguel Ángel con argumentos en contra. Antes de dar inicio, presentaré el esquema de tiempo. Este consta de 5 partes, con una primera parte, que es la presentación, con un total de 10 minutos, donde cada participante tendrá la oportunidad de 5 minutos hasta completar los 10 para presentar sus argumentos, con una segunda parte de 14 minutos. Cada participante tendrá la oportunidad de 7 minutos para dar sus réplicas. La tercera parte, esta consta de 25 minutos para que cada participante tenga la oportunidad libremente de refutar contra su compañero. En una cuarta parte, lo cual es preguntas y respuestas, estos tendrán un total de 10 preguntas, donde cada participante tendrá un máximo de 2 minutos para responder. Y una última parte, que es la conclusión y el cierre, con un total de 6 minutos, donde cada participante tendrá 3 minutos para dar cierre a sus argumentos. Sabiendo esto, podemos iniciar. Miguel Ángel, inicias. Bueno, voy a hacer la introducción según lo pautado en el esquema, ¿correcto? Me confirman ahí, bueno. Yo Es voy a correcto. compartir pantalla, sí, voy a compartir pantalla, pero yo no sé usar mucho Discord, así que voy a compartir la ventana y me dicen si se ve. De hecho, se debería ver pantalla ahí, ¿correcto? Sí, se ve. No, básicamente se habla de, voy a empezar con una cita muy importante, se habla del fracaso de la Unión Soviética. Y antes de comenzar voy a dar un preliminar, mejor dicho, un punto importante que quizás a mi contrincante se le haga positivo escuchar, y es que yo no voy a negar la desintegración de la Unión Soviética, pero sí es importante hablar en qué medida nosotros hablamos de fracaso, en tanto y en cuanto, y esto en el primer debate creo que se habló un poquito de eso, la idea o la filosofía dominante en la Unión Soviética sigue perdurando en el tiempo. Pero antes de entrar en ese tema, voy a empezar con esta frase del profesor Liang Xu. Este profesor yo lo conozco, yo he trabajado traduciendo textos de él. Y él dice así: la desintegración de la Unión Soviética es una dolorosa lección histórica que vale la pena recordar seriamente. Un país, una nación, si se niega y se borra su historia, pierde la base de su existencia. Desde la completa negación de Stalin hasta la completa negación de Lenin y la Revolución de Octubre, es incorrecto decir que el socialismo es inútil. Revertir la historia soviética era popular y fue una de las principales razones del eventual colapso de la Unión Soviética. Él es parte de la escuela de cuadros de la Universidad de Tsinghua, que actualmente gobierna en China a través del Partido Comunista de China. Porque yo empiezo con esta cita del profesor Liang Xu, pues para eso me voy a ayudar del siguiente gráfico. Cuando nosotros hablamos de históricamente de las revoluciones de izquierda políticamente definidas, nosotros podemos catalogarlas. También depende, por supuesto, de qué marco metodológico se utilice, por lo menos en 6 categorías. Y estas categorías se definen a partir de qué es lo que hace determinada generación de izquierda respecto al Estado. Y aquí lo interesante de esto es señalar que las generaciones de izquierda políticamente definidas e históricas, o por lo menos como las vamos a abordar desde el materialismo filosófico, transformaron la historia del mundo de una manera u otra. Y aquí voy a hacer un paréntesis muy importante. Las dos primeras generaciones de izquierda, jacobina y liberal, tengamos en cuenta que no eran de corte socialista propiamente hablando. De hecho, la primera se puede decir que constituye una revolución burguesa, que fue la Revolución Francesa en el año 1789. Aquí el punto a definir es que todas estas generaciones de izquierda, independientemente de cuál es su parámetro filosófico que se implanta en el Estado, o sea que fue una revolución exitosa, como pudo ser la francesa, a pesar de lo efímera que fue, son codependientes una tras otras.
Precisamente por eso es que se suele decir que la historia es un desarrollo dialéctico entre distintas fuerzas que chocan y la transforman para siempre. Por eso es que es muy importante, desde un punto de vista reaccionario, entender que es imposible, por ejemplo, volver al antiguo régimen, a volver a la unión del trono y del altar, volver al periodo feudal, porque ya los parámetros políticos han sido definidos por causas materiales que son plenamente identificables y que se pueden analizar. En este contexto, nosotros hablamos, por ejemplo, de las primeras dos revoluciones burguesas, que fueron jacobina y liberal. La liberal, por cierto, que es española y que también tuvo como consecuencia la independencia de nuestras repúblicas, incluyendo más adelante República Dominicana y todas las guerras que trajo también en el Caribe, porque el Caribe tuvo un proceso de independencia distinto. Luego pasamos a la socialdemócrata, que sería la primera de corte marxista, y aquí es donde me quiero enfocar yo para hablar el tema del fracaso, o sea, hasta qué punto se puede hablar de fracaso en tanto y en cuanto esta filosofía todavía se sigue utilizando dentro de un Estado. Las, la, la cuarta generación de izquierda, según el materialismo filosófico, que además es histórica, es plenamente rastreable, se conjuga en torno a la Segunda Internacional. Y la Segunda Internacional, que también cabe añadir, es la primera de corte marxista, ya el pensamiento de Marx y Engels, que es el materialismo histórico, había entrado en escena, se había desarrollado dentro de lo que fue el movimiento obrero, y no tardaría mucho tiempo hasta lograr consolidar lo que sería la primera revolución, que sería la quinta generación de izquierda. Pero antes de llegar a eso, nosotros tenemos que entender que es imposible entender la quinta generación de izquierda, que fue después lo que se conoció como la Comintern, sin antes tomar en cuenta el desarrollo teórico que se desarrolló en el movimiento socialdemócrata en la Europa del finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX con la Primera Guerra Mundial y todo eso. De hecho, es tanto así que Lenin, antes de pertenecer al partido bolchevique, del cual fue miembro fundador, primero se llamó Partido Socialdemócrata Ruso, que pertenecía a esta Segunda Internacional. Esta Segunda Internacional se puede decir que tuvo un doble desarrollo, porque por un lado fracasó con el auge de la Unión Soviética, prácticamente se disuelve, pero por otro lado, y como ustedes sabrán, el auge de partidos socialdemócratas que giran en torno a la Internacional Socialista no solo siguen existiendo, sino que se podría decir que son hegemónicos. Con esto me refiero a que en escala global, lo que nosotros conocemos como Occidente, la mayoría de los partidos políticos que gobiernan son socialdemócratas o pertenecen a la Internacional Socialista. Se puede decir, de cierto modo, que es la internacional política más importante de todo Occidente. Aunque hay que aclarar que esta socialdemocracia no es la misma socialdemocracia de esta cuarta generación, que por bancarrota política perdió básicamente su función de transformación del Estado. Luego viene la quinta generación de izquierda, que es la que nos compete a nosotros y que por lo menos se puede analizar desde un punto de vista político como la primera que propiamente hablando estableció la filosofía de Carlos Marx, que es el materialismo histórico. Y aquí es importante señalar que luego los soviéticos, la vía eslava del socialismo, desarrolla lo que es el materialismo dialéctico, el Diamat, como algo aparte a lo que es el materialismo histórico, pero que no se puede entender sin el materialismo histórico. Y al mismo tiempo el materialismo histórico no se puede entender sin lo que es el idealismo alemán. Y aquí voy con el tema de la dialéctica, lo que es la tríada filosófica. Desde un punto de vista filosófico, previo a esta implantación filosófica desde el Estado, desde el poder político, como lo podemos identificar, que rompe con el gnosticismo de la ideología alemana, y esto ya fue criticado por Friedrich Engels y Carlos Marx, para decirlo en términos más concretos, es cuando, por ejemplo, yo tengo una filosofía X, que trata un asunto sobre la política y sin embargo esa filosofía no deja de estar fuera, por ejemplo, de un aula de clases, del ámbito académico. Entonces lo que diferencia la filosofía políticamente implantada de una filosofía gnóstica es la función que tiene dentro del Estado político, dentro del Estado-nación. De esta manera, por ejemplo, yo les puedo hablar a ustedes de materialismo pragmático, materialismo monista, dentro de las corrientes del materialismo, pero la que lo diferencia del materialismo histórico de Marx y Engels es que de todas las filosofías materialistas que han existido, la única que se ha implantado a nivel político, precisamente a través de la izquierda de quinta generación, fue el materialismo histórico de Marx y Engels. Es decir, es la única que ha tenido categoría de ideología oficial, de doctrina desde el Estado. Si esto no hubiera ocurrido, y es un punto muy interesante a tomar en cuenta, sin la revolución bolchevique,
que vino después de la Revolución Rusa y el establecimiento de la Unión Soviética, Karl Marx sería un economista alemán más, sin mucha importancia, que sería estudiado dentro de las universidades. Y esto, por supuesto, es un escenario hipotético. ¿Es realmente la revolución bolchevique, el desarrollo de la instauración de la Unión Soviética, lo que no solo cambió el mundo para siempre, sino que permitió que las ideologías o las ideas que tenían Marx y Engels en este caso, y todo el desarrollo que se venía dando desde la socialdemocracia, ya tuviera rango de Estado? Ahora bien, aquí nos tenemos que parar un momento y pensar. Bien, nosotros tenemos la filosofía oficial de la Unión Soviética que la rigió desde que se instauró, desde 1917 hasta el año 1991, y nosotros tenemos que preguntarnos, es necesario cuestionarse hasta qué punto está olvidada esa ideología, porque cuando cae la Unión Soviética, y esta es una idea de Francis Fukuyama, se hablaba del fin de la historia, que había caído el comunismo, que el mundo liberal, el mundo democrático, de la sociedad abierta, Karl Popper, se había impuesto como el único hegemón en el mundo. Pero ahora yo creo que todos los que están visualizando este debate somos conscientes de que primero el mundo no es que haya ido a mejor después de la caída de la Unión Soviética, y por otro lado tenemos, ahora sí podemos hablar propiamente de la izquierda de sexta generación, que si recordamos el desarrollo que he venido estableciendo hasta ahora, todas las generaciones de izquierdas, desde la jacobina, que corresponde a la Revolución Francesa, hasta la de quinta generación, que correspondió a la Unión Soviética como estado político realmente existente, dependían una de las otras para poder existir. Es decir, sin la Revolución Francesa, la primera generación de izquierda, hubiera sido muy difícil hablar de anarquismo, socialdemocracia y mucho menos de Unión Soviética. Y que además también hay unos elementos dialécticos de Estado materiales, como por ejemplo pudo ser la Primera Guerra Mundial, la decadencia y la crisis dentro del Imperio Ruso, el Zarato, entre muchos otros conflictos que hubo. Y lo mismo se dio, por supuesto, en la izquierda asiática. Y aquí es donde está lo fundamental. Me voy a parar aquí un momento. Porque la izquierda asiática no solo sigue existiendo, sino que se presenta como una que está en auge y no en decadencia, precisamente porque tiene a China a la cabeza. Otro punto importante a resaltar con el tema de la desintegración de la Unión Soviética, y esto es algo que muy poca gente sabe, no todas las repúblicas soviéticas se disolvieron propiamente hablando en su totalidad. En la actualidad existen dos repúblicas, se puede decir postsoviéticas, que continúan con las dinámicas que se venían dando dentro de la Unión Soviética, aunque solamente voy a tomar en cuenta una, pero voy a mencionar las dos, que sería Bielorrusia y sería Transnistria. Lo que pasa es que a esta última no la cuento porque es un estado poco reconocido. Pero el caso de Bielorrusia es bien interesante. Esta es página oficial de su gobierno. Como verán, incluso mantiene el mismo esquema. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con funcionarios de Bielorrusia en Venezuela. ¿Y qué es lo que pasa con Bielorrusia? Bielorrusia es la última república no soviética, porque ellos cambiaron el nombre, pero sí sigue manteniendo las dinámicas e incluso la forma de planificación económica que existía en la Unión Soviética. Y es un gobierno que tiene determinado apoyo. Entonces voy a hacer un paréntesis, haciendo una pausa, habiendo hecho esta explicación histórica, para señalar algo respecto al debate, tanto para la audiencia como para mi contrincante. Yo no me voy a parar aquí a cuestionarme si son dictaduras o autoritarismo, porque eso es irrelevante. La democracia liberal, como la conocemos hoy por hoy, tiene menos de 150 años existiendo aproximadamente. Realmente no es un estándar para medir si algo funciona o no, porque la historia de la humanidad en su conjunto, desde tiempos antiguos, pasando por los grandes imperios europeos, siempre fueron gobiernos autoritarios, y las democracias, para imponerse, también tuvieron que pasar por un proceso de transformación que también converge, tiene puntos de conexión con las izquierdas definidas. Y les voy a decir algo que puede sonar polémico, pero realmente todas las tendencias políticas hoy por hoy en realidad son de izquierda de una u otra forma. O sea, lo que nosotros conocemos como conservadurismo y liberalismo no deja de ser una variante de izquierda en tanto y en cuanto rompe con el antiguo régimen y el mundo feudal, solo que es una izquierda de carácter burgués. Claro, aquí yo tengo un gráfico que lo podemos ver con calma de cómo funcionaba la izquierda comunista, explícitamente hablando, que nace con Lenin, se desarrolla con Lenin, pero tiene su mayor auge bajo el gobierno de Stalin, que es la doctrina del marxismo-leninismo, que tuvo corte de ideología oficial
conjunto de la filosofía del materialismo histórico, que les recuerdo es la única filosofía en el siglo XX, además del liberalismo en el otro lado del mundo, que tuvo rango oficial dentro de un político, dentro de un Estado-nación. Y no solamente un Estado-nación, sino un Estado que se puede catalogar como un imperio generador en la medida que tuvo escala continental. Porque si vamos a hablar, yo sé que lo van a sacar, no, pero es que la Unión Soviética tenía menos desarrollo que sus vecinos en Occidente. Y por ejemplo, Alemania Occidental tenía más desarrollo que Alemania Oriental. Esto hay que tener cuidado con esa dicotomía por lo siguiente. Si nosotros hablamos de riqueza de una nación, yo les puedo hablar de, por ejemplo, Liechtenstein, Suiza, el estado de Luxemburgo, que son microestados europeos, Malta, por ejemplo, que tienen una cantidad de riqueza bastante considerable, pero yo no las catalogaría como potencias económicas y políticas en tanto y en cuanto no son naciones totalmente industrializadas, sino que su economía, primero que está enfocada al sector servicios, al sector bancario, está disgregada por el resto del mundo. Y lo mismo sucede con Estados Unidos, valga la redundancia. Y es otro punto que también hay que tomar en cuenta, no sé cómo estoy de tiempo, eh, no sé cómo estoy de tiempo porque... Para decirte que el tiempo se acabó, pero yo te puse 5 minutos más, así que trata de concluir con tu idea. Ok, voy a concluir con lo siguiente. Bueno, aquí hay unos artículos que yo también escribí sobre la Unión Soviética, histórico, pero lo voy a dejar para la parte de réplica. Ya para finalizar y darle una conclusión a esta primera parte del argumento, decir que para el año 1936, por lo menos hasta el año 1945, lo que fue la Unión Soviética, ya puedo dejar de compartir pantalla, tuvo un desarrollo económico similar al que tuvo Estados Unidos, y esto también va a sonar polémico porque mucha gente no toma en cuenta eso, con el tema del New Deal, el keynesianismo que se aplicó para salir de la Gran Depresión, para salir de este break que tuvo Estados Unidos con el crack del 29, y fue tanto el punto así que la economía italiana, y esto es polémico tanto para la izquierda como la derecha, tanto la Italia fascista como el Estados Unidos del New Deal, como la Unión Soviética de Stalin, manteniendo ciertas diferencias particulares que eran grandes, no se niegan, aún así la forma de organizar y planificar la economía era bastante similar. Entonces, por ejemplo, si se habla de un fracaso de la Unión Soviética e incluso un fracaso desde sus inicios, entonces sería conveniente también resaltar los paralelismos que tuvo con estos dos grandes imperios. Y ustedes me preguntarán, ay, ¿cuál es la evidencia de eso? Esto es un debate que hubo en los años 30, en los años 40, sobre todo con el auge del fascismo. Stalin tuvo una entrevista por parte de los periódicos norteamericanos donde hacían esa comparación con Roosevelt, y a Roosevelt, recordemos, a él, sus detractores del Partido Republicano incluso dijeron que el New Deal era el sovietismo en Estados Unidos porque implicaba la intervención del Estado en la economía para una planificación y desarrollo sobre todo de las grandes industrias y ciudades. Solo que en Estados Unidos se hizo con corporativos privados en la mesa de planificación, mientras que en la Unión Soviética, en Rusia, esto se hizo en miras al inminente conflicto que iba a venir con la Alemania o con el Reino Unido. O sea, entonces hablar de fracaso también implica tomar en cuenta los diferentes periodos que tuvo la Unión Soviética, que lo llevaron a su disolución, es cierto, pero recordemos además que la doctrina oficial de la Unión Soviética no ha desaparecido y no solamente se quedó recluida en un ámbito académico para sacarlo del cajón de vez en cuando, sino que tiene rango oficial en la izquierda asiática, que son 4 países con China a la cabeza, el cual es una superpotencia. Entonces con eso termino esta primera parte de la argumentación. Gracias, Miguel Ángel. Isaías, puedes empezar recordándote que tienes a tu favor 15 minutos. Isaías, ¿No me escucha? ahora sí. Ok, dame un segundo. No, yo no había empezado a hablar. Me avisa para poner el cronómetro. Sí, dame un segundo. Ahí lo ven, ¿verdad? La diapositiva. Fabi. Fabi.
Sí, se ve. Ok, bien. Entonces, esta diapositiva es casi la misma que la de Clever. Solo le quité dos cositas. Bien, vamos a hablar del tema del fracaso de la Unión Soviética. ¿Por qué se dice que fue un fracaso desde su inicio hasta su final? No fue un fracaso porque terminó, porque casi todo termina, nada es para siempre. Fue un fracaso porque a lo largo de sus años, desde su inicio, a mitad y hasta el fin, fue básicamente un imperio de mentiras. Por ejemplo, se ve el video, supongo. ¿No? Entonces, bien, por ejemplo, lo económico, eh, fue un país o unas repúblicas que siempre nos vendieron, o se vendían en ese momento, que era una república sostenible, que era una república económicamente estable, porque era productora y tal. Pero no es cierto. Como se ve en la imagen de la derecha, en el video de la derecha, lo que se ve es un video de una serie de tiempo desde el año, creo que 22, 23, hasta el 91, que fue cuando acabó la Unión Soviética, donde se divide el gasto militar por país, Unión Soviética y Estados Unidos, el Producto Interno Bruto de ambos países y en el tercero, el Producto Interno Bruto per cápita de ambos países y por último la población de cada país. Y lo que se ve es evidente, ¿no? Se ve a una Unión Soviética que en los años 50 gastaba mucho más que Estados Unidos en cuanto a armamento militar, uno pasaba al otro, el otro pasaba al otro, ya después en los 70 la Unión Soviética le pasó a Estados Unidos. Sin embargo, un Producto Interno Bruto de la Unión Soviética era casi dos veces menor a lo que era Estados Unidos, que era la mayor potencia mundial económica ya para ese tiempo. A la izquierda lo que vemos es un gráfico de mitad de siglo de la Unión Soviética y distintos países, tanto de Europa, incluso de América, como por ejemplo Argentina, México, y se ve como la Unión Soviética desde el año 23 hasta el 51 se mantuvo en un rango per cápita en la mitad. No fue mejor que los países potencias europeas que habían salido de una guerra mundial, por cierto, y estaban devastados casi todos, principalmente Alemania, como se ve en la gráfica, y ni mucho menos que Estados Unidos, y estaba a la par de países como Portugal, España, México, Brasil, etcétera. En esta gráfica también se ve el tipo de gasto que tenía la Unión Soviética. Por ejemplo, en defensa militar, era su mayor gasto por mujer. Hasta el 70% de Producto Interno Bruto se gastaba en armamento militar. La salud, como se ve en la gráfica, que son las líneas, al contrario, se ve que es apenas un 15%. Y todo lo demás, energía, espacio y tal, se gastaba por debajo. ¿Esto qué hacía? Fácil, que habría hambrunas, desastres, tanto naturales como sociales. Hubo dos principales hambrunas, una a inicio de Unión Soviética, en la parte que hoy conocemos como Ucrania, más o menos, y la otra que se extendió desde la frontera de Ucrania, que es donde hay guerra hoy, hasta lo que es como Stalingrado en aquel momento, que murieron más de 6 millones de personas entre ambas hambrunas. También el paso del crecimiento económico post-guerra, post-segunda guerra mundial, se ve que una vez acabada la guerra mundial, ya en el 51, volvemos a lo mismo. Para el 1992, solo Brasil estaba por debajo de la Unión Soviética en Producto Interno Bruto. Países como España, México, Argentina, con una crisis económica entrante, tenían mejor Producto Interno Bruto, ni hablar los países europeos y ni hablar Estados Unidos. ¿A qué llegó esto? A que en los años 90, a finales de los 90, se escogiera un primer ministro, un presidente, lo que yo conozco como presidente, que fue Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev, uno lo ven como villano, otro lo vemos como héroe. Para mí fue un héroe, porque gracias a Mikhail Gorbachev es que Rusia es lo que hoy conocemos como Rusia, ¿no? Él introduce lo que era la perestroika. La perestroika era una reestructuración básicamente del gobierno. Estamos hablando de una Unión Soviética que no había
libertad de mercado, no había destino de desarrollo económico y tecnológico, todo era militar, básicamente. Dependían de una sola cosa y era la producción eh, la producción de las empresas, que ninguna eran privadas, todas eran públicas. Se privatizaron muchas empresas a gasto menor, obviamente, se las robaron básicamente. Ahí es que nacen los oligarcas que conocemos hoy, pero se privatizaron y a la vez se creó lo que es el Glasnost. El Glasnost es lo mismo, pero en transparencia. Recordemos que era una dictadura, no había libertad de prensa, se abrió la libertad de prensa, cae el muro de Berlín. Recordemos que el muro de Berlín lo hicieron ellos para hacer que la gente no salga de un sistema que tenían en Alemania, en Berlín. Disculpa, Isaías, ¿tú estás hablando? ¿No se escuchaba? Se ¿Aló? dejó de escuchar en el momento que tú mencionaste la caída del muro de Berlín. Ah, ok. Sí, no, fue ahí mismo, yo dije, se caía el muro de Berlín y a partir de ahí lo que se creó fue una, ¿cómo podría decirlo? Un desaire social con la Unión Soviética. Ya los políticos eran muy viejos. De hecho, tuvieron como 4 presidentes en un lapso de 5 años, más o menos, antes de llegar Gorbachev. Y lo que esto produjo fue la mayor revolución, diríamos, mayor referéndum de la historia mundial. Nunca va a haber alguno, dudo que lo haya, referéndum a este nivel, en donde se preguntaba a la ciudadanía, tanto de Rusia, lo que conocemos como Rusia hoy, y los distintos países que conformaban la Unión Soviética, se les preguntaba si, para ellos, considera necesario preservar la Unión de Repúblicas Socialistas como una federación renovada de repúblicas soberanas, o sea, ser libres, iguales, en la que se garantiza plenos derechos y libertades. Y claramente el resultado fue masivo. Se votó un 80% de la población, eso es demasiado para más de 185 millones de personas. El voto a favor fueron 76%. Si ven, por ejemplo, fuera de Rusia, en las repúblicas, o sea, en los pequeños países, la mayoría eran entre 80 y 90% a favor, como Kazajistán, Azerbaiyán, Ucrania, que es un país que hoy vemos que tiene muchos problemas con Rusia, Uzbekistán, etcétera. ¿A qué dio pie esto? Se me escucha, ¿verdad? Ok. Sí, se te escucha perfectamente. ¿A qué dio pie esto? Básicamente a que post Unión Soviética se disuelve, se queda Rusia como tal, como país, o como lo que ellos conocían como Unión Soviética. Hay un pequeño bache en el tema de lo que es el ingreso per cápita del país en la época de Boris Yeltsin, en los años 90, inicio del 2000. Y en inicio del 2000, entonces Boris Yeltsin, ya muy enfermo, consigue un nuevo primer ministro, que es quien está hoy en día, nuevo presidente de Rusia, que se llama Vladimir Putin, que si bien no estoy de acuerdo con mucho de la política de Vladimir Putin, pero a partir de ahí, con las políticas de la perestroika y del glasnost, es una superpotencia, es decir, que es un país próspero, que le falta libertad, lo que sucede en Rusia, pero que claramente es muy diferente a fracasó, que yo creo que es uno de los primeros países que desde dentro y democráticamente se disuelve. Yo más o menos no, que me recuerde ahora, no recuerdo nada que no haya sido por guerra ni nada por el estilo. Y bueno, esto sería mi argumento, básicamente, como el fracaso de la Unión Soviética. Isaías, te quedan 5 minutos con 41 segundos. Sí, ya ¿Deseas está bien. terminar aquí? Ok. Sabiendo esto, seguimos a la siguiente parte, que es las réplicas, con un total de 14 minutos. Cada persona tendrá la oportunidad de 7 minutos para dar su réplica, iniciando con Miguel Ángel.
Eh, bueno, Isaías, con todo el respeto, tú no sabes de historia y se nota bastante. Empecemos por lo básico. Primero, y lo coloqué en el chat por si acaso, voy a empezar por lo último. El gran referéndum que hizo la Unión Soviética, el verdadero, y no esa farsa que colocaste hace rato, donde por cierto solamente votaron donde dijeron, o sea, los centros de votación que se colocaron en las grandes ciudades, pero no en los pueblos, los eligió el Partido Comunista Autónomo de cada país. Pero la votación que sí incluyó a la población, que fue este referéndum sobre preservar la Unión Soviética, que ganó a favor del 77% y que se hizo bajo el gobierno de Gorbachev, que a ti tanto te encanta porque es tu héroe, fíjate que ganó a favor de Yes, lo puse en inglés porque aparece más especificado, con el 77% de la cuestión. De todas maneras, para mí esto es irrelevante porque la soberanía no se decide por lo que decía la mayoría, porque ustedes que son dominicanos, voy a utilizar el ejemplo, el día de mañana se vota a favor de quitar la frontera con Haití, porque hay que traer a toda la gente y lo dice la ONU y la gente vota que sí, ustedes lo van a aceptar como unos estúpidos. Por supuesto que no, la soberanía jamás se vota. Eso del derecho a la autodeterminación es una vil mentira. Por supuesto que nadie va a votar por eso. Pero dejando de lado ese tema, voy a decir que eres un completo ignorante en historia, porque te has saltado por completo la parte en la que la Unión Soviética fue destruida en al menos 3 ocasiones. Cosa que si la comparas con Estados Unidos, la única guerra que realmente afectó a Estados Unidos fue la Guerra Civil Norteamericana en el año 1863, que fue la más sangrienta de ellos, y no alcanzó ni la mínima parte de la cantidad de muertos que tuvo la Guerra Civil Rusa. ¿Por qué esto es importante aclararlo? Porque la Unión Soviética no fue un país que estuvo en paz desde su fundación. Nada más fundarse la Unión Soviética, ¿correcto? Fue invadida en el contexto de la Guerra Civil Rusa, que aclaremos, la más sangrienta y destructiva de la historia, y también hubo una coalición internacional por parte de los aliados del zar Nicolás II, que invadió la Unión Soviética, en ese momento efímera, durante el Ejército Blanco y quedó muy debilitada. Esa fue la primera destrucción. Desde 1922 hasta 1936, la directiva soviética tuvo que volver a reconstruir el país prácticamente de cero, un país que recordemos estaba prácticamente en periodo feudal y es un país que tenía una extensión muchísimo mayor a la de Estados Unidos y con problemas internos muchísimo mayores porque era básicamente un imperio multiétnico. ¿Para qué? Porque la dirección soviética sabía que era cuestión de tiempo para que una invasión así volviera a ocurrir. Porque es cierto que la Unión Soviética era un país autoritario, yo no te lo voy a negar. Para mí eso no me importa porque a mí lo que me interesa es que las cosas funcionen. Y Stalin, a pesar de todo lo sanguinario que pudieras decirlo, era una persona muy pragmática y esto incluso sus adversarios lo reconocen, sus adversarios capitalistas. Si la Unión Soviética no se rearmaba, porque parece que a ti te alarma y te perturba que un país invierta en su defensa, especialmente si es como Rusia, que estaba rodeada de enemigos, tal y como especifica en el chat, si la Unión Soviética no lo hacía, yo te hago a ti la pregunta para que la respondas tú mismo. ¿Qué hubiera pasado cuando los alemanes entraban por Ucrania y por Bielorrusia? Yo creo que si la Unión Soviética no hubiese invertido esa cantidad de dinero en milicias, porque recordemos, no es un país que estuvo completamente en paz. La paz la alcanzó prácticamente después de 1956 en adelante. Es decir, vivió prácticamente las primeras 3, 4 décadas de su existencia en constante guerra. ¿Correcto? Si no lo hubiese hecho, la Unión Soviética sí hubiese sido un completo fracaso, porque se hubiese desintegrado, nada más hubiesen entrado las primeras divisiones del Tercer Reich, como le pasó a la República Española. Entonces, voy a enfocarme en esa parte, porque tú dices, no, es que invertía mucho en armamento militar. Si no lo hacía, la Unión Soviética se hubiese disuelto la primera década de existencia, porque recordemos, estaba rodeada por enemigos. Tercero, la Unión Soviética parece que se te olvidó, lo ignoraste porque estabas reciclando un argumento. Primero, de que la ideología oficial de la Unión Soviética, la doctrina del materialismo filosófico, sigue vigente dentro de lo que es la izquierda asiática. Esto te puedo dar fe de ello porque yo trabajo en este instituto, Miguel Ángel Calderón Rengel, ese es mi nombre, que es una escuela de cuadros en China, que te recuerdo es una superpotencia, que está en auge, próximamente va a ser la primera, y inclusive este artículo que lo traducimos del mandarín al español,
con permiso de la universidad, habla precisamente de eso, o sea, hasta qué punto es válido reivindicar el socialismo como un éxito hasta hoy. Y se te olvidó también que la República de Bielorrusia sigue manteniendo las instituciones y la estructura soviética. Quitó el nombre, y esto lo dijo el presidente Lukashenko, no sé si aquí está la cita específica, el actual presidente, precisamente porque ya la Unión Soviética no existía, pero él dijo, dentro de la dentro de Bielorrusia y dentro de Rusia, incluyendo Vladimir Putin, entendemos la disolución de la Unión Soviética como la mayor tragedia histórica. Entonces, ya tomando en cuenta que eres alguien que no sabe de historia, o por lo menos la ignoras por completo, porque estás considerando que la Unión Soviética y Estados Unidos son equivalentes y tenían las mismas características cuando la Unión Soviética era más grande y tenía más conflictos. Definitivamente no sé a qué punto puede llegar el debate. Lo voy a dejar hasta aquí de momento porque yo quiero escuchar tu réplica. Y por favor, te voy a solicitar un tema. Háblame con datos históricos del contexto de la época, no de Visualpolitik. Eso sería todo. Perfecto, Miguel Ángel. Isaías, puedes iniciar. ¿Me escuchan? Isaías, ¿Me sí, escuchan? ahora Ah, ok, sí. era que tengo que cambiar el micrófono. Lo primero que tengo un poco dolido por el tema de Gorbachev. Gorbachev no es mi héroe, pues al final del día era un comunista. Yo lo que digo que fue un héroe para la Unión Soviética porque lo desintegró y hizo lo que hoy en Rusia es. Eso es lo primero. Lo segundo es que tú me digas que gastar 70% de tu PIB en ese momento, cuando tu gente se moría de hambre, gastaban también en temas de espacial y vaina. Y parece que Kennedy con la vaina de la luna acabó con el tema. Es una absurdez, es estúpido. O sea, tú no puedes pasar dos hambrunas, que mucha gente dice que fue provocada, y que te dé igual gastar esa cantidad de dinero. También dijiste el tema de que estabas rodeado de enemigos. ¿Qué enemigos? Porque que yo recuerde en la Segunda Guerra Mundial, con el Tratado de Varsovia, de Polonia, se hicieron aliados de Hitler y se hicieron aliados de Japón y luego de Italia, obviamente. Entonces, ¿cuáles eran los enemigos? Ucrania, que no existía. ¿Cuál era? Luxemburgo, Bélgica. ¿Cuál era el enemigo que le iba a hacer destronar? Eso no existe. También me hablaste del tema de Alemania cuando lo invadió el Tercer Reich, que lo invadió en efecto. Disculpa, pero a partir de ahí, la Unión Soviética. No, no, es que la guerra civil, escúchame, la guerra civil no es una invasión, es una guerra civil. Cuando salen los zares, y obviamente los rusos blancos, lo están buscando, están buscando es a los bolcheviques. No es una invasión, es algo desde dentro. Entonces, al final del día, no te entiendo tu punto, que fue invadida 3 veces. Yo no he visto esa invasión 3 veces. Yo sí vi la invasión del Tercer Reich por Alemania, que no pasaron de Stalingrado, por cierto, con ayuda de Estados Unidos, que no se te olvide, porque recuerda que fueron aliados al final para terminar con la guerra, porque entraron a Berlín con carro Ford y con ayuda de Estados Unidos. Entonces, no entiendo qué tú estabas diciendo, pero qué invasión aliada. Fue una invasión rusa, fue rusa, porque era una guerra civil rusa. Estaban siendo parte de Nicolás, de los fanáticos de Nicolás II, del zar. No era una invasión. No es una invasión. Tú no te puedes invadir tú mismo. O sea, eso no lo puedes contar como una invasión. Era una retoma del poder que querían hacer los rusos blancos para el tema de volver a los zar y no pudieron. Al final no pudieron. Entonces, que eso sea una excusa para ti es algo tonto. Y por cierto, tienen que recordar también que el tema del gasto del PIB fue a partir de los 60, o sea, fue mucho después de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil Rusa, que si pasaron todas esas cosas, fue a partir de eso. Incluso hasta en los 90, Rusia gastaba mucho más
militarmente que Estados Unidos. Es hasta ahora que Estados Unidos gasta, el país que más gasta militarmente. También escuché que hablaste hipócritamente, porque parece tú hablas de lo que te conviene, del tema de China. Por Dios, amigo. ¿Quién era China antes de 1985? Yo quiero que eso tú me lo respondas cuando te toque replicar. ¿Quién era China antes de 1985? Que tú me digas a mí que ahora China es una potencia mundial, que lo va a hacer, una superpotencia, claro que sí. Tiene que explicar por qué fue una superpotencia, porque salieron del tema de Mao, salieron del tema de todo eso comunista ideológico, y ahora son comunistas de logo y de foto, y de mantener una dictadura, obviamente. Pero tú sabes que en lo económico, claramente no son comunistas. Esa gente comercia hasta con Pakistán, si se le es posible. No tienen ideología. eh, no tienen ideología económica. Social, sí, obviamente. Son comunistas de foto. Celebraron hace poco los 100 años del comunismo, ajá, pero el comunismo no lo hacen ahora. Isaías, se está sonando porque no se te escucha. Ahora sí. Sí, puedes seguir con tu Ah, réplica. Te quedan no, 2 minutos. sí, no, lo que le decía es que me tienen que explicar eso de China, porque no te puedes saltar la parte que en 1985 China sale de todo el movimiento comunista para meterse a un mercado liberal, y por eso es que hoy en día China puede ser una superpotencia, no por otra cosa. O sea, no te vayas en esos diluvios. Yo sé que en Venezuela son amiguitos, y yo sé que tú el próximo 28 de julio vas a apoyar a Maduro, y bla, 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 lo que tú quieras, eso es otra cosa. Yo lo que quiero que tú me digas es que cómo China salió de ese auge económico que no tenían en 1985, que eran un campo, básicamente. Y también que me digas cuáles fueron las 3 intervenciones que tuvieron, porque una guerra civil rusa, obviamente va a haber retoma del poder por los zares o los fanáticos de los zares, que eran los que querían retomar el poder. Pero incluso así, te expliqué que fue a partir del año 60, a partir del año 60, donde el gasto militar se expandió y hizo debacles, hambrunas, socialmente horrible. Pero bueno, ya hasta aquí mi réplica. Gracias, Isaías. Terminando esta parte que consta de 14 minutos, iniciaremos con la parte de refutar. Esta tiene un total de 25 minutos. Es libre. Cada participante tiene la oportunidad de dar sus argumentos sin interrupciones de tercero. Pueden iniciar. Antes que empezar, yo voy a compartir pantalla y le voy a hacer una pregunta a mi oponente, que obviamente no sabe de teoría marxista porque lo acaba de decir, y tampoco de historia. Pero más allá de eso, le voy a dar como que la oportunidad de esto que se llama aquí, papi, dice ahí, intervención aliada en la guerra civil rusa, donde todos estos países, que aparentemente te los saltaste, habían invadido a la recién instaurada Rusia soviética. Apréndalo. Durante la guerra civil rusa, la más sangrienta de la historia, que sí fue civil, pero acuérdate, esto ya no es ni política ni economía, que una guerra civil, a medida que va en escalada, es el enfrentamiento de dos ejércitos que pueden o no ser reconocidos internacionalmente. La Unión Soviética tuvo de enemigos a todos prácticamente desde su fundación. Esa es la primera invasión que tuvo. Pregunto, ¿a ti se te olvidó o no la estás tomando en cuenta? No, porque Respóndeme. fue una guerra civil, te estoy diciendo. Obviamente tuvieron ayuda del extranjero. Ay, Dios Eso mío. no tiene nada que ver. Pero tú no Y puedes nació cuántas considerar. tropas, eh, una ayuda de 155.000, coño, esa ayuda fue grande, un ejército completo, ¿Y tú vamos a crees que decirle eso es así. grande? Un ejército Para, de los, qué? para, Pero la, sí, para la Unión Soviética, que tenía milicias poco preparadas, que eran obreros pero y campesinos analfabetos,
con Bueno, es esta otro tema. campaña de ejércitos profesionales. Acuérdate que 155.000, ajá, en serio. No, no, pero por favor. 155.000 soldados profesionales, hermano, escucha. Cuando tú Pero haces son, la pero es que cuestión es de una guerra fuerza. civil. Es que yo no estoy haciendo cuestión de fuerza. Yo te dije que fue una guerra civil, no una invasión. Bueno, Que en te voy a dado decir, caso. esa invasión marcó por completo la doctrina militar de la Unión Soviética y esto lo habla, por ejemplo, Lenin en Ujú, varios documentos que tiene, porque ellos tuvieron que modificar la doctrina militar y pasar al comunismo de guerra. O sea, imagínate ujú, tú el impacto que esto tuvo en la directiva soviética, que ellos desde su fundación, cuando ellos ya ganan, que el primero que los reconoce es Estados Unidos, es cierto, lo primero que dicen, no, otra invasión es inminente y había planes de volver a invadir la Unión Soviética, por lo menos de parte del Reino Unido y también por parte de Alemania. Acuérdate ujú. que era uno de los enfoques con los que Hitler llegó al poder. Él prometió el Lebensraum, que era la expansión hacia el este, que él decía que eso le correspondía a los alemanes. Si, yo pregunto, si en Haití se monta un loco dictador y fortalece esa vaina y dice que él va a conquistar toda República Dominicana, ¿no te Ujú. parece que los líderes de la isla de República Dominicana deberían armarse porque tu enemigo está declarando que la invasión es inminente? Eso por ese lado. Ujú. ¿Tiene o no tiene sentido? ¿Y cuál es el punto que tú quieres llegar con eso? El punto es Ok. que los enemigos de la Unión Soviética habían declarado, te estoy diciendo, hasta el año 1956, lo que tú Ujú, dices, el PIB es cierto, pero por lo menos antes ujú. tú te estás saltando la fase donde la Unión Soviética fue invadida y reducida a ceniza, que esto no es secreto para nadie, donde más bajas hubo durante la Segunda Guerra Mundial fue en el frente del Este, que fue la Unión Sí, Soviética contra Alemania. pero Entonces, no recuerda que invertir, no Alemania, invertir en la... Ajá, ok, dime. pero recuerda que Alemania era aliado de Rusia antes de, ¿sí o no? Pero porque ya So, va. Alemania no ajá, es que era aliado de Rusia, eso hay que explicarlo porque quizás no se sepa. El ajá. primer país que protestó contra Alemania fue la Unión Soviética, en algo que se llama la crisis de los sudestes. Lo voy a calcular aquí, de los Ujú, sudestes. ujú, Cuando, acuérdate que los aliados tenían esta política de aplacamiento, querían evitar una guerra y permitieron que Hitler, sin disparar un solo tiro, se anexara a Austria, se anexara todos estos territorios. Luego hubo la crisis de los sudestes. De hecho, es ujú. tanto así que en esta crisis de los sudestes, fíjate que realmente esto es poco conocido, invitaron a Polonia e invitaron a Alemania, bueno, quédense con Checoslovaquia, hubo una repartición y de Y hecho hay ellos con una Polonia, foto. ajá, Claro, el fueron único país que aliados. no fue invitado, escucha, pero escucha, el único país que no fue invitado fue la Unión Soviética. Y es tanto así que acuérdate que Alemania tenía este pique con Polonia, este Ujú. enfrentamiento, pero la Unión Soviética estaba tan a la deriva que para este reparto invitaron a Polonia. Y hay una foto de Hitler yendo a la iglesia con el por aquel entonces líder de Polonia, que también era un gobierno autoritario, pero no Ok, invitaron a la Unión Soviética. Esto fue en pero ¿1938? cuál es el punto que tú quieres El punto al llegar? que Porque quiero no lo llegar, entiendo. que Ajá. desde 1936 hasta 1938, la Unión Ujú. Soviética fue el único país que protestó en contra de toda esta anexión y el auge del nacionalsocialismo. Como la Y Unión después se hicieron Soviética, aliados. Stalin, escucha, Stalin era un Pero, carajo muy pragmático, o sea, era un jefe de Estado sí. muy reconocido por sus enemigos. Si todos tus enemigos firman tratados porque te están acorralando, que de paso no fue una alianza, fue un pacto de no agresión, porque la Unión Soviética y Alemania nunca se aliaron, pacto de no Claro, pero agresión que es diferente. eso es Y las agresión. dos Eso es. partes, Ajá, y las ajá. dos partes, tanto Alemania, esto es Realpolitik, tanto Alemania como la Unión Soviética, los dos sabían que ese pacto era de mentirita. Era mientras ganaban tiempo Ajá. los dos para comenzar la Mentira. invasión. Claro Ok, que sí, porque si tú lees claro. Mein Kampf, que es el No. proyecto de Mm, Lebensraum, te lo tengo ujú. que buscar, No, Lebensraum, no, no, no. Escúchame, espérate. Es que te estás saltando muchas cosas. El tema es, el la Unión espacio Soviética fue un vital. fracaso. Es que tú me estás hablando de otra cosa. Estás Pero te estoy llegando a diciendo los que alemanes. tú ya va. Pero es que, hermano, si usted no sabe de historia, Pero que desafortunadamente yo tengo que tienes que desperdiciar tiempo concentrarte. porque No, no, te estás no. ignorando todo este Lo que apartado pasa histórico. Lo voy a es que tú dejar ahí sabes de porque la gente historia del a chat tu lo va a ver punto. igual. Ahora la Es que cuestión es la siguiente, tú lo de sabes de historia China. a tu Podemos punto. saltar a China porque usted ha demostrado No, un no, nulo no me salte conocimiento en China. teoría marxista. No me salte Usted China, me dijo, espérate, ¿qué espérate. era China antes de Ciento 1985? Ellos ochenta y saltaron al cinco correcto. liberalismo como el propio Bruto, cuando el mismo Ajá. Deng Xiaoping, que fue el padre de la reforma y apertura, había Todos son brutos explicado, para ti. Gorbachev es bruto, todos son brutos porque no estaban no, pegados a lo Gorbachev no que es tú crees. bruto.
Gorbachev no es Ah, no es bruto. bruto. Ah, A diferencia de ti que estás acostumbrado a los debates tipo Vales Review, yo no subestimo el capitalismo, yo no no, yo no subestimo a los subestimado enemigos a de la Unión nadie. Soviética. Te Me estás estás yendo por diciendo, otro no, la lado. Unión Soviética fue un fracaso desde su Fue inicio. un fracaso, pero que lo fue. Gorbachev fue un carajo muy astuto, desde Ajá. luego. Todos esos carajos que confabularon contra la Unión Soviética eran personas astutas. Ujú, Precisamente ahí es donde está el dilema, donde está la paradoja. ajá. Alemania, Hitler con su fascismo era alguien muy astuto. Él logró reindustrializar Alemania. Y aquí pasa lo siguiente. Para que un país sea considerado una amenaza, especialmente una amenaza para ti, ese país tiene que tener un mínimo, primero, de racionalidad para poder perdurar en el tiempo. Porque un país tipo Somalia, que son países disgregados, destruidos, por muy grandes que sean, nunca van a representar una amenaza, por muy llenos de milicianos que estén. Pero la Unión Soviética, visto desde el enfoque soviético, sí entendía que Estados Unidos, el Reino Unido y todas estas potencias occidentales representaban una amenaza, sobre todo si en la propaganda alemana salía esto, que es el Lebensraum, que al parecer tú tampoco lo conocías, porque esto Pero aparecía en la propaganda alemana. mijo, en la Segunda Guerra Mundial, que fueron aliados, el eje, yo te estoy diciendo al final, Unión Soviética, Inglaterra y Estados Unidos, los países aliados ni Pero, querían entrar a la guerra. No querían entrar a la guerra. Me acuerdo que Churchill dijo que iban a entrar, tuvieron miedo de la guerra y de Hitler. Ahora tienen a la guerra y a Hitler. Entonces, no me venga con que tuvieron miedo por el tema militar, que sé yo qué. Gastaron horriblemente el gasto militar referente al Producto Interno Bruto. Eso fue el inicio del fin, básicamente. Como tú decías ay al Dios mío, inicio, mira, me voy a saltar esta escúchame. parte. El que No, quiera no, leer no, es que historia, tienes un problema que eres un poco fanático. Eres un poco fanático. Óyeme, escúchame. Eh, Fue un fracaso porque desde el inicio nunca pudo llegar a su cometido, que fue ser una unión de repúblicas. Nadie lo quería. Se vio, y por cierto, mentiste en el tema del ¿cómo? El referéndum, alegando que fue un referéndum no legal o qué sé yo. Dijiste como un tema de, no me acuerdo qué fue lo que dijiste, como que hicieron votar en alguna parte y en otra no. Te recuerdo que votaron más de 185 millones de personas, perdón, de 185 votaron 145, casi el 80%. Entonces tú no me puedes venir a decir a mí que era ilegal o que era inconcluso. Al final del día, la Unión Soviética fue un fracaso, no por Gorbachev, no porque lo disolvieron, qué sé yo, por dentro, no. La Unión Soviética fue un fracaso porque desde su inicio se cometieron hambrunas, era un país, unas repúblicas socialistas que no había libertad, no había expresiones, no había nada. En las dos guerras mundiales, en la Segunda Guerra Mundial, perdón, tuvieron que aliarse con Estados Unidos para poder entrar a Berlín y hacerse de paso. En Berlín tuvieron que cerrar su lado porque la gente quería salir, no quería estar en ese lado de Berlín. Al final del día fue intencionado, sí, yo sé que fue intencionado, pero eso no lo exime de que haya sido una hambruna que mató más de 6 millones de personas. Entonces no entiendo tu punto. No sé si me están escuchando, si te escucho o no. ajá, mira, si te estoy escuchando, te estaba dejando que Ujú, terminaras. Voy ujú, por parte. Ahí ujú. pasé inciso porque realmente eso requeriría otro debate, el Holodomor, porque hambrunas en ese mismo periodo hubo incluso en Estados Unidos más de 5 millones de muertos reconocidos por ellos. Pero eso lo voy a dejar para otro tema. Solo que comparen que hambrunas había en esa época durante todo el mundo, porque lo de tener 3 comidas al día como lo tenemos hoy, por desgracia, no una realidad para todos, es algo relativamente que tiene pocos años existiendo. Pero dejando de lado eso, que te acabas de saltar, y sigues negando que la Unión Soviética fue invadida, y no solo invadida, sino destruida hasta las cenizas, y tuvo que ser reconstruida prácticamente de cero, en al menos 3 ocasiones, bueno, si quieres ignóralo, pero yo pasé ahí los fuentes, las estadísticas, que hasta me negaste que hubo una coalición internacional. Pero aquí hay un punto muy interesante. Me hablas de que cuando cae el muro de Berlín, que por cierto los mismos comunistas efectivamente habían dicho ya no tiene sentido hacer este muro. Eso de que ay, la gente corrió al otro lado, eso es propaganda. Lo que realmente ocurrió fue una reunificación. La gente fue a los dos lados indistintamente porque ya había libertad de paso. Pero hablar de la Alemania Oriental también implicaría otro debate más al punto. Pero me voy a centrar ya porque están preguntando que por qué yo digo que no es un fracaso.
Y aquí hay que entender algo ya metiéndonos dentro de la teoría marxista. Mi argumento o la tesis central de mi argumento es que no fue un fracaso en tanto y en cuanto el verdadero objetivo de la Unión Soviética como Estado-nación era la expansión del comunismo por todo el mundo. Y esto fue así desde sus inicios. Hay documentos de Lenin, luego documentos de Trotsky, que él fue sacado después del partido, y también de Stalin con la teoría de socialismo en un solo país. Si bien es cierto que el comunismo no se expandió por todo el mundo, sigue existiendo, y no solamente sigue existiendo a escala continental, vuelvo y reitero, dentro de la izquierda asiática. Por lo tanto, desde un punto de vista político, de implantación filosófica y política dentro del Estado, bueno, yo quería encender un momento, permitir, antes de que acabe la intervención, ¿no? Voy a Ok, dejar de compartir cámara. Y, no se me estaba escuchando, te estaba preguntando si mira, el comunismo aquí existe a día de hoy. sí, Eso yo es aquí tengo este imposible. libro. Yo aquí tengo No, eso este es falso. libro. Sí, te voy a decir por qué parece imposible, que voy para eso. No, no Encendí parece, mi cámara es. un momento, encendí mi cámara un momento, ¿por qué? Te vi Porque con tu Minecraft. primero te voy a hacer una pregunta, porque esto es libre. ¿Tú has leído alguna vez algún libro de teoría marxista, desde el punto de vista marxista? Sí, sí, sí. Ok, ¿cuál te leíste? Que no sea el manifiesto del partido, porque eso no cuenta, prácticamente. Ese fue el primer libro que me leí, el Manifiesto Comunista. Ok, y aparte de ese, ¿has leído otro? O algún autor dentro de teoría marxista, sobre todo la parte económica. Que recuerde, no. Ok, mira, yo voy a ir por lo Ujú, del manifiesto. Disculpen ujú. si se extiende un poco, porque esto también te va a interesar a ti, que es algo polémico. El manifiesto del partido, que es un libro bastante corto, de hecho yo lo tengo aquí en marxist.org. Hay algo muy interesante aquí en la primera parte, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, del manifiesto del partido, cuando habla de burgueses y proletarios. La moderna sociedad burguesa, que habla de que, por ejemplo, esto lo dice Marx, el mayor desarrollo que tuvo la historia de la humanidad hasta nuestros días lo trajo el desarrollo del capitalismo. Acuérdate que la obra de Marx gira en torno al capital. Y esto es muy importante para el punto al que quiero llegar, porque se dice, el comunismo desapareció, ignorando cosas como que, por ejemplo, cuando cae la Unión Soviética ya había McDonald's y había mucha privatización Ujú. dentro de la Unión Soviética. Pero es que no me quiero centrar en eso, sino que me quiero concentrar en el concepto de comunismo dentro del marxismo, que es algo que, y esto lo tengo que decir yo, incluso hay mucha gente que se hace llamar comunista y no lo maneja. Y es que el comunismo no está en contra del capitalismo. De hecho, estoy compartiendo pantalla. Nunca he dicho lo eh, contrario. sí, claro, el comunismo no implica ir en contra del capitalismo en un sentido reaccionario. De hecho, aquí lo dice el mismo Deng Xiaoping, que él fue líder de China durante la reforma y apertura. Más planificación o más mercado no es la diferencia esencial entre socialismo y capitalismo. Una economía planificada no es igual a socialismo, es lo que está diciendo aquí, es que así tú Ujú. tengas la economía planificada y regulada, eso no implica socialismo, pero al mismo tiempo la existencia de mercado no es igual a capitalismo. Capitalismo entendido en sentido liberal. ¿Qué es lo que sucede, Isaías? Y No, esto quizá claro. excede un poquito el tema del debate, Lo pero es que hay importante ahora en señalarlo. China, permíteme, lo que No hay es ahora en China, liberalismo, no, yo no no he es dicho que es liberalismo. liberalismo, es libre mercado, porque liberalismo en No, China no hay, es pero que el libre, es distinto. que, escucha, mira, la concepción de Ujú, libre mercado, y no quiero ser muy riguroso en eso porque puede complicarse, pero la palabra libre mercado solamente existe dentro de la concepción económica de los liberales de la escuela austriaca. Dentro del el liberalismo clásico, te hablo incluso fuera del marxismo, Adam Smith y todos estos autores, sobre todo de la economía inglesa, no se habla de sí. libre mercado porque la idea de libre mercado como concepto es filosófica, no es económica, ya que el mercado no puede ser libre, tampoco puede ser esclavo, o sea, mercado es mercado. Yo quiero dejar por lo menos eso pautado porque puede haber un problema a nivel ontológico, es decir, el significado de la palabra. Por eso no Cuando, hablamos de libre mercado, pero sino no, de no, 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 mercado. de mercado libre, No, no, papi, escucha. sí, sí, Cuando sí, tú hablas claro de que sí. mercado libre, cuando tú hablas de Ajá. mercado libre, primero eso es Ujú. una página de internet, Mercado Libre. Pero No, fuera de eso, mercado libre para mer- un país. es una idea filosófica que viene de una escuela económica en concreto, que ¿Qué es la de la funciona? escuela austriaca, de Ludwig. Correcto. Bueno, yo no sé si funciona o no, pero nunca ha sido aplicada en la realidad. Co- El único que se ha acercado es Javier Milei. Si me preguntas qué aplicaba a Estados Unidos, pues aplicaba keynesianismo.
que era Ajá. planificación económica en las infraestructuras del país para facilitar el desarrollo de la distribución de las mercancías, que es algo muy distinto, correcto. Keynesianismo, Porque es países como libre. Corea del Sur, pero es que tú me sigues hablando del libre mercado como un dogma. No, Tú me porque llamas a mí fanático y te estoy explicando no, que la idea del no, libre es que ese es mercado el es problema. filosófica. Pero Lo digo, funciona. Pero que sea filosófica no quiere hermano, decir que no exista. nunca se ha aplicado en la... ¿Cómo O que no se sea, ha aplicado? te voy a ¿Cómo? ¿Y decir que qué la hace China confusión hoy? viene... Por ejemplo, con República Dominicana, que son uno de los mayores importadores del país. ¿Qué hace China? El mercado es el mercado, comercia, porque el comercio siempre ha existido y siempre va a existir. ¿Y con O sea, quién va a nadie está comerciar? negando el comercio. Por Comercia ende, con todo el que libremente, esté dispuesto ¿cierto? a Antes no negociar. podía. Antes no podía, Sí correcto. Antes no podía, podía. sí podía. Antes de 1985 lo hacían. Sí, sí podía. De hecho, Libremente. China incluso negociaba, fíjate tú la paradoja, China incluso negociaba con Chile cuando Chile estaba bajo la dictadura de Pinochet, que era una dictadura anticomunista. Realmente nunca ha habido problemas de eso. El presidente Richard Nixon, que fue uno de los primeros que visitó China, lo hizo cuando estaba Mao Zedong vivo. Cuidado con eso. La idea del Pero libre ya mercado, Macedón de la, salida. Fue especialmente Richard Nixon que empezó el tema de pero la es, apertura de China. En el exterior, es obviamente. que, hermano, te voy a decir, con China vas a estar muy jodido. Yo conozco China, yo Óyeme, trabajo olvídate en de China. universidades chinas, yo Olvídate de trabajo China. en universidades Espérate. chinas, papi, Sí, mira. me doy Te cuenta, me puedo, doy te cuenta. puedo mostrar mi currículo, yo conozco la No, realidad de allá. no me Te voy a interesa, no me decir, interesa. tú llegas a Óyeme, China, está bien si no te interesa, pues vas a quedar pero el, como escúchame, el pero escúchame. ignorante, ajá, Pero visual escúchame. Estamos político. hablando de provisor política, datos. Que a ti no te gusten porque no van contigo, eso es otro tema. Estamos hablando del fracaso de la Unión Soviética. Olvídate de China, no sé cómo Yo te llegamos a dije, China. el fracaso de la Unión Soviética no se puede entender en la medida que la doctrina filosófica del materialismo histórico, que es la doctrina filosófica oficial implantada en el comunismo, el objetivo era expandir por eso es que se llama, Y no lo vamos lograron. a poner así, por eso es que se llamaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y esto es algo que tampoco se sabe. Incluso hubo un intento de ponerle Unión de Repúblicas Socialistas Globales, porque eso es una idea muy utópica, ahí sí te puedo decir la verdad. Ellos pensaban Una pregunta. que sí, dime, Ucrania, Lituania, ajá. Uzbekistán, etcétera, hoy son comunistas, países comunistas, que tú crees que dominan el comunismo políticamente, ideológicamente y tal. No, obvio que no, Entonces no pero lograron su China, objetivo. Corea del Norte, Vietnam sí lo son. ¿Y, Y y qué la tiene que ver China, diferencia, Corea del Norte y Vietnam con la Unión porque son Soviética? países comunistas que se implantaron, verga, tengo que retroceder en el tiempo. Yo abrí mi argumento explicando la codependencia que existía entre todas las diferentes generaciones de izquierda. Sin izquierda comunista de quinta generación no existe izquierda asiática, no existe Mao Zedong y mucho menos existe Deng Xiaoping. Literalmente Bueno, así fue que abrí mi argumento, Isaías. ok, Te lo pero que expliqué al muy comienzo. bien. Perfecto, felicidades. Yo lo que te quiero decir que tienen que ver el tema de la Unión Soviética con países como Vietnam, Corea del Norte y no me acuerdo el otro que dijiste. Aquí te lo explico con gráficos, de hecho por eso estoy compartiendo pantalla. Tú tienes Pero el entonces marxismo clásico, los países, perdón, los países que se disolvieron, que hoy no son comunistas ni cerca, ni siquiera otro más lejano como Polonia, pero Hungría, etcétera. es que hay que tener cuidado porque es ¿A que qué tú llegamos? no consideras a China comunista, pero esto es un error ontológico porque yo te estoy diciendo No, que primero, la no, idea es, China. escucha, Espérate, no, espérate. No me escuchaste, no ajá. me escuchaste. Lo primero que te dije es que China es comunista en el logo, en la imagen, en los políticos y obviamente en la dictadura que tienen ahí, que nada más una persona que manda un partido político. Yo nunca dije que China no sea comunista, o sí. Dijiste que China no aplica la teoría del comunismo ni de cerca. En lo económico. Pero es que, En eso, bueno, vamos a yo te partir, hablé. por eso te hice la pregunta que qué libros de Marx habías leído tú. Porque vuelvo y te repito, Ujú. el socialismo en lo económico no existe. O sea, no vas a conseguir aquí, No, por eso. los que han leído, unas instrucciones que te digan, mira, socialismo es esto, dentro de la teoría marxista. Primero, porque eso es un Comunismo, dogma. comunismo. Segundo, porque la obra de Marx no se llama Das Sozialism ni Das Kommunism, es Das Kapital. Es decir, la obra de Marx, si se quiere algo, pero no quería entrar en esto porque es muy extenso, pero realmente la obra de Marx se centra es en la explicación de qué es el capitalismo, que son los tres tomos del Capital, que es como la obra central de Marx.
O sea, a lo que quiero llegar, y para que lo sepan todos, dentro de toda la teoría marxista, que aquí podemos ver lo principal, tú nunca vas a conseguir un libro que diga, bueno, camaradas, muchachos, lo que sea, comunismo es esto y socialismo es esto. De hecho, hay un libro muy interesante, me parece que es Crítica al programa de Gotha, donde precisamente Marx hace una explicación de qué es el comunismo. Lo voy a buscar fácil. Mira, esta parte aquí. Cabe entonces preguntarse qué transformación sufrirá el régimen estatal en la sociedad comunista, o en otros términos, cómo va a ser la sociedad comunista, para resumir. Esta pregunta solo puede contestarse científicamente, y por más que acoplemos de mil maneras la palabra pueblo y palabra Estado, no nos acercaremos ni un pelo a la solución del problema. Y esto es importante porque gente como tú, que jamás ha leído a Marx, pero también muchos supuestos comunistas que creen que el comunismo es que el gobierno haga cosas. ¿De qué año es este libro? Disculpa, Miguel. Y a qué él está haciendo crítica. Porque si contra alguien es el Marx no has entendido el tema. Espérate. Vamos pero es que mira, para tema empezar, del debate, espérate. La concepción, mira, el tema del debate. Déjame explicar esto y vas tú. El tema del debate es si la Unión Soviética fracasó en su objetivo. Su objetivo era expandir el comunismo. El comunismo sigue existiendo como ideología filosófica implantada en la República Popular de China y las otras tres naciones. Cerrado que no tienen ninguna repercusión, porque déjame a China fuera, porque China con que comercia y del principal aliado, es imposible dejar a China fuera. Tú no me puedes poner a China como un logro del comunismo soviético. A ti no te conviene que yo coloque a China. Di las cosas como son. No te conviene que yo coloque a China. Mira, te voy a poner un ejemplo práctico. Tú que eres venezolano, y te voy a poner un ejemplo práctico. Todos los países en América que han intentado, porque no lo han logrado, que han intentado, emular aunque sea un poquito el comunismo, ¿qué ha pasado con ellos? Nómbrame esos países, primero que todo. Que han intentado, porque no lo logran. Pero nómbrame los que tú te acuerdes. No me digas Cuba, por ejemplo. Cuba. ¿Cuál otro? Cuba, llevamos uno. Por ejemplo. Venezuela, que lo intentó uno. Y claramente no funcionó. Va el segundo. ¿Quién sigue? Bolivia. Eso es nada más. Bueno, yo no sé si Bolivia es comunista, pero te puedo decir que es uno de los países más estables que hay en la región hoy por hoy. Porque no hacen nada, no producen nada. Pero lo vamos a incluir. No tienen deuda, no tienen nada. No, mi rey, vamos a incluirlo. Por eso Bolivia no hace nada. Te voy a dar el tupé de incluirlo. Llevamos 3. ¿Cuál otro? Perfecto. ¿Qué ha pasado con esos países? Ok. Argentina con lo que yo te puedo decir primero, en el caso de Cuba, primero, que ya veo que lo estás adoptando desde una concepción liberal. Todos los países de las Antillas son pobres, incluyendo República Dominicana, por su condición de pero ese no es el punto. Pero distintos niveles de pobreza. Escucha al punto al que quiero llegar. Me dijiste tres países y te incluí Bolivia. Y te incluí Bolivia, escucha, y te incluí Bolivia. ¿Sabes por qué te lo incluyo? Porque Latinoamérica, o lo que se entiende como Latinoamérica, que va desde México a Argentina, incluye mucho más que esos 3 países. Y hay países, por ejemplo, como Guatemala, donde la desnutrición infantil está por encima del 56% hoy a 2024. Al punto al que quiero llegar es que Latinoamérica ha estado en pobreza es por la falta de industrialización y la falta de una política de desarrollo industrial a gran escala que ninguno de nuestros países ha logrado concretar. Porque si tú me dices, estos 3 países intentaron al socialismo, ni siquiera te estoy negando que son socialistas, porque eso ya es un cliché, más bien te lo asumiste y hasta te metí a Bolivia. Intentaron emular el comunismo. Y hasta te metí a Bolivia. Ahora explícame, voy a dejar fuera de la ecuación a Chile, porque Chile es algo aparte, pero ahora explícame por qué en todos los países, desde México hasta Argentina, hay pobreza de una u otra manera. Y me vas a decir que en todos se intentó aplicar el comunismo, cuando la realidad es que nosotros siempre hemos tenido un modelo rentista en Latinoamérica. ¿Y sabes por dónde va el problema? A ti no te conviene que meta a China, a ti no te conviene. No, porque fíjate que es muy distinto. No, es que hace trampa. A ti te incomoda meter a China, tomando en cuenta que China es una consecuencia de la Unión Soviética. No es para que cierto, usted lo sepa. eso es totalmente falso, hermano. ¿De qué tú estás hablando? No? Si China es más una consecuencia de lo que quería Gorbachev que de lo que tú crees que hizo la Unión Soviética en sus inicios. La China marxista existe desde 1949. No me venga con eso. No ¿Por qué no? A ver, ¿por qué tú metes a China, la revolución china? Escúchame, metes a China por lo que está logrando hoy. Y lo que está logrando hoy va más con la ideología de la perestroika
que con la ideología de un Stalin o un Lenin en sus inicios. ¿Sí o no? ¿Es Un cierto o falso? carajo que nunca ha leído nada de Marx, nunca, me imagino que ¿Sí o tampoco tú has no? leído nada de Deng Xiaoping. No me Es responde. que eso que tú dices lo responde Deng Xiaoping, No me responde. Isaías. Pero dime que sí, sí O o sea, no. yo te lo estoy respondiendo con datos. Tú simplemente me estás diciendo, no, no es así. Es que capitalismo es libre mercado y comunismo es que Yo el no Estado dije controle eso. cosas. Eso te lo estás Es lo que inventando tú estás ahora. dando a entender y ni No, siquiera estás nada que dando ver. evidencia. Nada Ni que siquiera ver. estás dando evidencia por lo que hiciste fue una presentación de PowerPoint, por lo que dice la gente, replicada, copiada, donde ni siquiera respondiste los primeros argumentos que di. Los Todos estás los datos son respondiendo replicados. ahora y ni siquiera lo estás logrando. Porque Todos todas los las datos son preguntas que te replicados, he hecho, Miguel. nunca las estás respondiendo. Simplemente estás diciendo, no, no me metas esto en la ecuación. No, no te salgas de No, yo aquí. no he dicho O que no sea, lo metan. Yo debate lo es que, con la evidencia que tú escúchame, quieras. escúchame. Si estamos hablando de la Unión Soviética y los países como Ucrania, Uzbekistán, Kazajistán, Lituania, etcétera, ninguno adoptaron el comunismo, al contrario, querían salirse como locos, que hasta hubo guerra civil en Lituania y llevaron tanque a su parlamento. Ninguno adoptaron el comunismo, ni quieren adoptarlo, ni mucho menos. No me venga tú así a mí que el comunismo triunfó en eso. Cogiendo de ejemplo a Mira, China, al peor claro, a ejemplo que ver. puede coger en el mundo. Te lo voy a explicar te lo voy a Ah, explicar, te lo voy a explicar sin meter a China, para que lo tengas básico, así como en no, matemática. Sin meter a te China, reto, escucha. te El reto. marxismo, claro, rétame. El marxismo Ujú. teórico nunca logró concretarse en ninguno de los países de los que dijo Marx que se iba a concretar, porque él decía que el socialismo se iba a desarrollar en las sociedades capitalistas más avanzadas, es decir, la Alemania prusiana de su época, Francia y el Reino Unido. Y esto es algo que, por cierto, los anticomunistas reconocen y lo utilizan para atacar a Marx, diciendo que él fracasó en lo que él decía, porque él decía que la revolución se iba a dar en el Reino Unido, en la época victoriana. Vamos a partir de ahí. Pero ¿por qué él decía eso? Porque él decía que hay que entender que dentro del pensamiento marxista la historia se entiende de manera hegeliana, como un desarrollo histórico que va por fases, que es lo que nos diferencia, por ejemplo, de los anarquistas, pues yo soy marxista. Esta idea es reciclada de Hegel. No he metido a China. Fíjate, desde el marxismo clásico se tenía eso. ¿Qué pasó? La revolución comunista se dio en el socialismo realmente existente, el que ocurrió en la práctica, se dio en sociedades que no estaban industrializadas, como era la Rusia feudal, aunque Rusia para ese momento sí tenía cierto desarrollo de capitalismo. Ese fue el primer error de Marx y uno como marxista lo reconoce y eso también lo reconocen en China. Entonces fíjate la lógica dentro de la tesis marxista donde se dice que el desarrollo de la fase socialista va a venir después del capitalismo. Es decir, va a ser una fase posterior al capitalismo, es la fase socialista, y por lo tanto la fase comunista solamente se puede dar en las sociedades capitalistas y entendiendo que capitalismo no como mercado o libre mercado, sino como el desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, la industria en bruto. Por eso él decía que Londres iba a ser la capital del comunismo, porque en Reino Unido estaban todas las industrias. Entonces, ese salto del marxismo clásico al marxismo aplicado que puedes apreciar en este gráfico tuvo una evaluación porque el marxismo no es un dogma, sino que se va enriqueciendo en diferentes escuelas teóricas, tanto económicas como políticas. Hubo marxistas que se quedaron en la socialdemocracia, y yo te lo dije aquí. Listo, pero sin este desarrollo del marxismo clásico, que es el marxismo teórico, no existiría el marxismo aplicado, que fue el leninismo, que aquí sí ya podemos hablar de la Unión Soviética. Ahora, ¿qué pasa? El marxismo-leninismo, no me he salido de la Unión Soviética, tuvo un desarrollo internacional, en ese momento, si era verdad, hubo una guerra muy sangrienta que tú por algún motivo ignoraste ese nivel de destrucción, donde también hubo invasión extranjera, pero dejando eso de lado. Luego vino el desarrollo teórico de Stalin, después vino el de Khrushchev, hasta llegar a Gorbachev. De hecho, la misma perestroika, tú lo acabas de reconocer, y el mismo glasnost fue una doctrina política que se integró dentro del marxismo soviético. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Para ese momento histórico en el que estaba Stalin en el gobierno, el desarrollo del marxismo era socialismo en un solo país. Y ya el marxismo internacional, que era la internacional comunista, tenía claro que la revolución se iba a dar era en países agrarios, países campesinos. Y aquí es donde no te va a gustar lo que voy a decir, pero hay que decirlo. Sin este desarrollo teórico y sin el apoyo de la Unión Soviética a la instauración de la República Soviética de China, porque sí, existió la República Soviética de China, no hubiera existido la China actual. Que este es, en resumidas cuentas, el desarrollo teórico que tiene. Claro, esto es complejo. Fíjate que incluso
entendiendo la República actual, a través de Deng Xiaoping, no lo digo yo, no lo dices tú, lo dicen sus mismos teóricos, lo dice el profesor, yo traduje estos artículos donde también se habla de eso, por eso se habla el patriotismo y el socialismo defendido dentro de una sociedad, ¿ves? Entonces, así a ti no te guste, no se puede hablar de la Revolución China ni la reforma y apertura sin todo este desarrollo previo que ocurrió. Y si nos vamos a lo básico, Marx, y lo dije al comienzo, sería un don nadie y un economista alemán más de no ser por Lenin. Y esa es la gran diferencia del comunismo con otras corrientes teóricas que también eran de izquierda, como el anarquismo o el liberalismo de Cádiz, que no es el mismo liberalismo que tú entiendes, que es otro liberalismo histórico, que es español, que tuvieron una implantación política. Por eso es que se habla de izquierda definida, porque se definen con un proyecto histórico que existió y que es codependiente de los anteriores. Y aquí, ya concluyendo, te puedo decir con todo el argumento del mundo y con base teórica, que la izquierda asiática, que se define como la Alianza Campesino-Proletariado, entiende el desarrollo del comunismo como una fase que requiere e implica el desarrollo de todas las fuerzas productivas, que no es lo mismo al libre mercado. Y para concluir, porque yo trabajo en universidades chinas, y esto lo sabe Clever y todos los que me conocen, yo tengo un currículum yo sé de que eso. Clever lo sabe. Tú llegas a China y tú dices libre mercado o la traducción en mandarín y no te van a entender, porque la idea de libre mercado la entienden como algo filosófico. Ellos simplemente dicen, esto es el mercado y la doctrina marxista comunista, de la cual hubo un desarrollo teórico previo, donde no se puede negar. Fíjate lo interesante que es esto, que incluso hay un documento, este documento es real, por cierto, donde se habla del nihilismo histórico. Miguel, Es decir, tú no puedes negar a Stalin, no puedes negar a Mao, y no puedes negar a la Unión Soviética. Lo tengo Yo no que estoy decir porque negando nada. claramente... Es que se está haciendo por otro lado, que no es el tema, por lo que veo. No, sino Yo que hay un entiendo, desarrollo histórico, mi rey. no, es que entiendo Escucha, que estás enamorado de para llegar China. a la Escúchame, China pero actual, escúchame, te para llegar a escuché la ya. China actual, es que para Ajá. llegar a la China actual necesariamente tienes que entender el comunismo. Y eso fue un Pero que error no que es el cometió Estados tema. Unidos. Es que no es el Si es el tema, eh. tema, si es el No, tema, no es el porque tema, no. el objetivo, insisto, el objetivo de la Unión De la Unión Soviética era la Soviética. instauración del comunismo a Y nivel global. fracasaron. Y Y fracasaron. las ideas comunistas y la Y implantación política desde el fracasaron. Estado, desde el marxismo, siguen Y implantadas en fracasaron. 5 países en la actualidad. Wow. 4 De de ellos en 198, Asia. 5. De 198, Claro, 5. pero que son... ¿Quieres que te Fracasaron. muestre Y estadística ninguno, espérate, permíteme, y ninguno pertenece a las antiguas uniones soviéticas, ninguno de Ucrania, ninguno de Uzbekistán, ninguno de Kazajistán, ni nada por el estilo. Entonces fracasaron. Y ya, verlo así. Ay, Sí, Dios mío, y y yo, de paso, y aun cuando te puse que Bielorrusia seguía trabajando bajo los esquemas del sovietismo, es increíble. Bielorrusia es Rusia 2.0. Olvídate de eso, a nadie le interesa Bielorrusia. No, no es Rusia Sí, 2.0. sí, Bielorrusia es un ¿sabes? país independiente. Ah, Bielorrusia es un ah, país independiente que sigue manteniendo las estructuras. De hecho, pasé el enlace del gobierno. ujú. Fíjate que hasta estoy mostrando mi cara, te estoy mostrando evidencia, y tú lo único que has mostrado es un PowerPoint No, yo te reciclado. mostré videos. No, no, no. Reciclado no, porque tú mostraste página web. Eso fue lo que tú mostraste. Entonces, son estadísticas. Los dos mostramos Bien, estadísticas. permiso. Sí. Voy a sacar a Gracias. China solo porque a ti te da la gana, es la realidad, no te conviene. Porque haces trampa con China metiéndolo como que fue parte de la Unión Soviética. O que gracias a la Unión Soviética, China es hoy. Eso es totalmente falso. Es la cosa más falsa que Coño, existe. Permiso, obviamente. permiso. Ya el tiempo terminó, realmente. Le di un poquito más para que concluyeran y veo que ya ese tiempo llegó. Recordándole que el tema es, ¿fue un fracaso la Unión Soviética? Deben de hacer sus preguntas partiendo desde ese punto. Sabiendo esto, iniciamos con la sesión de preguntas. ¿Quién quiere ser el primero? Emi, ¿quieres hacer una primera pregunta? Déjame abrirte el micrófono para que le hagas. Emi, ya puedes hablar. Ok. Bueno, yo tengo una pregunta es para Miguel Ángel, porque no sé si fue que se desviaron mucho del tema o yo no entendí. Pero mi pregunta es lo básico. ¿Por qué es que tú crees que la Unión Soviética
no fue un fracaso. O sea, solo quiero la respuesta simple a esa pregunta. Muy simple, te lo voy a poner con un ejemplo. La unión del trono y el altar, que era el proyecto tomista aristotélico de la Edad Media, de la unión del trono y el altar, entiéndase monarquía elegida por el rey, se puede hablar que es un fracaso, porque aunque sigue existiendo monarquía hoy, prácticamente en la práctica todos son repúblicas y estados-nación, es decir, el estado feudal desaparece. Esto va muy en relación con el tema de la Unión Soviética, porque aunque las estructuras de las antiguas monarquías feudales ya no existen, también han desaparecido por completo lo que nosotros entendíamos como derecha reaccionaria. Eso murió con la Revolución Francesa y todo esto. ¿Qué pasa con la Unión Soviética? Acuérdate que la doctrina política que es implantada desde el Estado y deja de ser gnóstica, es decir, deja de ser algo de universidad, deja de ser una idea entre amigos y ya tuvo un rigor histórico donde estuvo en la dialéctica de Estados e imperios, lo que prevalece, la doctrina teórica sigue existiendo dentro de Estados-nación, en este caso las 5 repúblicas socialistas de queda. Voy a sacar a Cuba, porque Cuba no sigue el mismo desarrollo que tiene la izquierda asiática, pero eso es otro tema. Siguen defendiendo las mismas ideas, desde el Partido Comunista de China, el Partido Comunista de Vietnam, el Partido de los Trabajadores de Corea, en este caso. Entonces, cae la Unión Soviética, pero la estructura política que permitió el desarrollo de la revolución, y por eso mostré el libro que tengo en la mano y mostré crítica al programa de Gotha y todo eso, sigue teniendo una implantación política a partir del desarrollo del leninismo. O dicho de otra manera y concluyo, el marxismo como teoría política se ha ido agrandando porque se han hecho aportes, y el marxismo que se defiende en China es la continuación de los aportes hasta donde lo dejó Stalin, y tiene un desarrollo muy distinto al que tuvo la Unión Soviética. Es decir, el socialismo de China o el marxismo de China no es previo a la Unión Soviética. Por lo tanto, la Unión Soviética se convierte en un elemento fundamental para el desarrollo de esa doctrina, que vuelvo y reitero, con esto finalizo, sigue teniendo una aplicación práctica hoy por hoy. Por eso digo que la Unión Soviética no fue un fracaso, por lo menos en esa parte. Gracias, Miguel Ángel. Isaías, ¿tienes algunas palabras para la pregunta de Cami? Bueno, creo que no. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Alguien más tiene preguntas? Fabi, Sí. estaba hablando, era que no se escuchaba. No, te decía que él vuelve a lo mismo, a mentir, porque el problema es que cuando él dice que no fue fracaso, porque el objetivo, según él, no creo que sea ese, el objetivo de la Unión Soviética era expandir el comunismo por todo el mundo, y dice que hoy, según él, hay 5 países, en lo cual incluye a China, porque tiene que incluirlo porque es la única superpotencia de los países que pone, es totalmente falso. China no es hoy quien es, gracias al comunismo, ni mucho menos. Y eso él lo sabe. Él sabe porque hubo una apertura a partir de 1985, en lo cual uno de los primeros precursores fue Estados Unidos. Y no solo eso, que de esos 5 países, ninguno de los países son los antiguos soviéticos. Bielorrusia, que Bielorrusia es una extensión de China, no cuenta. Entonces, para mí, que él use eso, miente básicamente, lo que quiero decir. Bien, gracias, Isaías, por tu respuesta. ¿Y alguien más tiene preguntas? Ok, Christopher, déjame abrirte el micrófono. Tienes una pregunta. Adelante, Christopher, puedes hablar. Ok, ¿me escuchan bien ahora? Sí. Bien. Una pregunta, Miguel Ángel. Yo no conozco mucho sobre teoría marxista, de antemano te pido disculpas, no he leído demasiado a Marx, pero tengo entendido que a día de hoy, nunca, o sea, en la historia nunca se ha llegado al comunismo como tal, puesto que incluso para que haya comunismo, como se entiende, ni siquiera debería haber estado. Entonces, en los 5 países que menciona, incluyendo China, comunista no es, porque tiene partidos políticos y tiene un Estado que se supone que el comunismo no debería existir. Entonces, partiendo de eso,
saquemos a China de lado. Dime, ¿por qué no me digas que Vietnam sigue existiendo? ¿Por qué su legado para Permiso, los Christopher. demás países que adoptaron su postura? Si Permiso, no, Christopher. sí, Fabi. Tu pregunta no se escucha, se está cortando. Wow, ¿me escuchan con más claridad ahora? Claro, trata Sí, yo te de escucho. hacerla un poco más corta para que no haya interferencia. Ok, bien. Lo que quiero saber es, Miguel Ángel, ¿por qué la Unión Soviética fue un éxito? Dejando de lado su legado en otros países, ¿por qué la Unión Soviética en sí cayó? ¿Qué ocurrió ahí? Oh, se me escucha, ¿no? Sí, Ok, brevemente, mira. Aquí lo que está ocurriendo, y me voy a disculpar porque creo que no me entendí bien, es la parte ontológica. Fíjate que, por ejemplo, yo hablé de la dialéctica y veo que no muchos aquí entendieron el tema de la dialéctica, que es la dialéctica hegeliana, donde se entiende que el desarrollo histórico o el desarrollo de una teoría se da por la contraposición entre una tesis A y una tesis B, que da una síntesis. Esto ni siquiera es de Marx, es de Hegel. Lo que pasa es que Marx recoge esta teoría y la convierte en la dialéctica materialista de la historia, que fue la ideología oficial dentro de la Unión Soviética, que fue el diamante. De hecho, la pueden buscar en Google, que eso no fue invento de Marx, sino de Georgy Plekhanov. O sea, ¿qué es lo que quiero llegar? Mira, la ideología oficial o la doctrina oficial durante la Edad Media, para hacer un contraste, para que se sepa, fue por la mayoría de los países feudales el tomismo aristotélico, que era la unión del trono y el altar. En ese sentido, la doctrina oficial dentro de la Unión Soviética y la cual se buscaba implantar en todo el mundo era el materialismo histórico, que ellos en el contexto de la Unión Soviética le llaman materialismo dialéctico. ¿Qué pasa? Esta es la constitución de China. Yo recomiendo que se la lean porque sucede algo muy importante. A esta ideología se le conoció como marxismo-leninismo dentro de la Unión Soviética. Y recordemos, el objetivo era expandir la ideología marxista-leninista por todo el mundo durante un periodo muy corto. Evidentemente eso no pasó como esperaban los soviéticos. ¿Qué es lo que ocurre? Y por eso es que, a diferencia de lo que dice Isaías, no se puede dejar a China por fuera. La ideología o la doctrina oficial dentro del Partido Comunista de China, que está implantada a nivel oficial, como es la aristotélica atomista en la edad feudal, que esa fracasó, pero tuvo una relevancia dialéctica en el desarrollo histórico, es el marxismo y leninismo. O sea, está explícitamente estipulado en su constitución. Yo estoy pasando fuentes de todo esto. Yo recomiendo mucho que se lea la constitución de China. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿O dónde está el detalle? Que Isaías, y yo entiendo que la mayoría de ustedes lo entienden así, no reconocen a China como un país que esté acorde a la teoría comunista por muchas cuestiones como la que menciona el compañero que va a hacer la pregunta. Pero recordemos que es una cuestión filosófica y teórica que tiene función dentro del Estado. O sea, no es algo que esté por fuera. Ciertamente, comunismo entendido como un modo de producción implica una serie de requisitos que nunca se ha llegado en la historia. Recordemos que el capitalismo, para hacer un contraste, el capitalismo como lo conocemos hoy tardó 1000 años en implantarse, desde el esclavismo romano, pasando por el periodo feudal, y no se desarrolló de la misma manera en todos los países. Había países que tenían ya un sistema capitalista consolidado, mientras que, por ejemplo, en América había todavía países agrarios. Lo que pasa es que nosotros tenemos la cuestión de que lo vemos todo de acuerdo a la realidad del presente y eso también es un error. En China se salen de esos esquemas, de tanto así que ellos no se consideran ni de izquierda ni de derecha, pero la doctrina comunista la entienden de manera dialéctica, de manera hegeliana. Es decir, nosotros tenemos que desarrollar el capitalismo, que no es lo mismo al libre mercado, sino el desarrollo de las fuerzas productivas, de acuerdo al aporte que hizo Marx y Lenin. Esto es como, por ejemplo, los que hayan estado en una universidad que para hacer la tesis les mandan a buscar tesis anteriores y las tienen que incluir en la bibliografía. Y eso ayuda a que el desarrollo de su trabajo de investigación universitario sea mucho más preciso. Lo mismo pasa a escala global dentro de las corrientes del marxismo. Es imposible entender el pensamiento Mao Zedong y el pensamiento Deng Xiaoping y Xi Jinping sin entender el desarrollo del marxismo-leninismo, donde por cierto hubo algo llamado la NEP,
es un antecedente directo a la nueva política económica de Lenin, donde se hablaba, por ejemplo, de economía mixta, o sea, no se niega el uso del mercado. Esto también lo pueden investigar ustedes. Y de hecho en esto es en lo que se basó Deng Xiaoping, que fue un invento de la Unión Soviética, lo pueden leer con calma después, para poder resolver un problema puntual. ¿Sí? Y la nueva política económica después la reemplaza Stalin, pero la NEP de cierta manera fue rescatada por China y se sigue utilizando hasta el día de hoy. Entonces es imposible entender a China sin entender a la Unión Soviética, por más que a Isaías no le guste que lo metan porque no le conviene. Eso sería la cuestión ahí. Bien. Isaías, ¿tienes algunas palabras para la Sí, pregunta? Adelante. sí, no, yo creo que deja claro algo, porque él lo pone de una forma muy ortodoxa, diría yo. Y es que no es que dejemos por fuera a China. Tú puedes meter a China si tú quieres, eso da igual. Es uno de los 5 países, según tú, que quedan en comunismo. Hago entre comillas. El problema es que cuando tú metes a China, tú lo usas con un avanzado de China, tecnológico, económico, hasta social, que no es referente al comunismo. Ese es el problema. Tú puedes meter a China y decir, ok, China es ejemplo de la Unión Soviética. No, porque la Unión Soviética, lo que, como te dije ahorita, lo que está haciendo China hoy, lo que ha hecho con toda su industria y con todos sus comercios, está más cerca a lo que quería Gorbachev con la perestroika que a lo que quería Hegel, Lenin, Marx, incluso más para atrás. Ese es el problema. No es que tú dejes a China o mete a China. Tú lo puedes hacer lo que tú quieras con China. El problema es que lo que se ha logrado China hoy no es por el comunismo, ni mucho menos. Ni es por una idiosincrasia comunista. Como yo te dije, son comunistas en el logo, en el partido, en la idiosincrasia, en que son amiguitos de todos los comunistas, que eran amiguitos de Fidel y de compañía. En esto son comunistas. Pero en resultado, en hecho, está claro que no, comunismo no son. Eso, por eso es que lo digo, para que se quede claro. Gracias, Isaías. ¿Alguien más tiene algunas preguntas? ¿Alguien tiene preguntas? ¿Alguien tiene pregunta? Vuelvo a repetir. Bueno, aparentemente nadie más tiene alguna pregunta que decir. Doy por finalizada esta sesión. Pasaré a la siguiente, que es el cierre y la conclusión, donde cada participante tendrá la oportunidad de 3 minutos para dar sus argumentos, iniciando por Miguel Ángel. Mira, a mí me resulta interesante, y lo coloco en el chat, que para Isaías, si el comunismo en la actualidad, así no lo reconozcas, pero si lo ves desde un punto de vista teórico, lo analizas, has estado allá, que evidentemente él no lo ha hecho, no se ha tomado la tarea, te das cuenta que sí hay un desarrollo que requiere, es por eso que digo que la Unión Soviética sí fue un éxito en la medida de que todos los países que tuvieron una revolución comunista exitosa, en la actual, fíjate algo, para verlo rápido. Realmente lo que cayó fue la Unión Soviética como nación imperio y todos sus estados satélites. Pero todos esos países que se desarrollaron también gracias a la Unión Soviética, que estuvieron a la deriva, a la intemperie, siguen existiendo hasta el día de hoy. Lo que pasa es que parecen pocos, pero en escala demográfica y en escala geográfica son bastantes. El gran error de la Unión Soviética, que fue el derecho a la autodeterminación, es algo que ni siquiera toqué aquí porque yo empecé mi argumento con eso. Pero a lo que quería llegar era básicamente que la doctrina del marxismo-leninismo, que fue implantada a nivel de Estado, que dejó de estar en un cajón, que dejó de estar en la atomización gnóstica académica, sigue teniendo vigencia hasta hoy. Y eso es algo difícil de entender, sobre todo si eres una persona que dice y declara que todo el desarrollo que ha tenido China hoy es porque ellos no se lo deben al comunismo. Algo muy infantil, muy sesgado y totalmente relativo de alguien que ni siquiera se sabía la historia de las invasiones de la Unión Soviética. Y esto no se lo digo a él, se lo digo a los que están oyendo. Yo he presentado evidencia en el chat, él solamente presentó una
vaina de PowerPoint reciclada. Yo nada más voy a concluir por eso. Y hay una lástima, pues, por parte de Isaías que no estudió. Eso es Bien, todo. gracias, Miguel Ángel. Isaías, puedes dar tu finalización. No, no se escucha. Ahora sí. Ahora sí. Bien, no, yo lo que quiero decir es que no quería rebatir, pero varias cosas. Yo sí mostré estadísticas, sí mostré datos. Eso fue, yo creo, lo más que hice en el PowerPoint, que un PowerPoint con datos, no es un PowerPoint con más que nada, como los mismos PDF que tú subiste de no sé qué página y de Wikipedia y tal. Yo solo quiero decir que si la Unión Soviética fue un fracaso porque no llegó a lograr sus objetivos. La Unión Soviética, además de que se disolvió, ya eso fue la cereza del pastel, pero es que al final del día nunca logró sus objetivos. China, China no es un país que es lo que es gracias al comunismo. Eso es un hecho. Eso tú no puedes decir a mí, que porque hay países pobres, que cuando eran comunistas, que todos han sido pobres por el comunismo, eso es algo en común, por cierto, que tienen, que si uno recae y renace, ya por eso deja de ser comunista. No, no por eso. Es porque en 1900, a partir de los años 80, China hace una transformación que deja detrás todo lo que es el comunismo, tiene que hacer una planificación para expandirse a un libre mercado, aunque no te guste, es lo que hay. Entonces, tú pones ese ejemplo de China para enfatizar todo tu argumento por el fracaso que fue la Unión Soviética, para mí fue débil, aunque sí tengo que admitir que fue un mejor debate que el de Clever, que Clever no sé qué fue lo que hizo aquella vez, pero entiendo que ustedes van por el mismo lado, son dos fanáticos del tema marxista, que nunca van a ver este tema de algo objetivo, sino van a ver del tema de eso, fanáticos, y ya está, es lo que entiendo. Bien, Isaías. Bueno, agradeciendo una vez más a ambos por ser partícipes de este debate y a quien tuvo la oportunidad de hacer sus preguntas. Concluyendo con nuestro debate sobre el fracaso de la Unión Soviética, hemos explorado múltiples facetas. Este análisis no solo nos ayuda a entender la historia, sino que también ofrece lecciones valiosas sobre la importancia de la flexibilidad política, la gestión económica eficiente y la inclusión social para la estabilidad y el éxito de cualquier nación. Es cuanto. Pasen buenas noches.